Hoy quiero compartir una reflexión de la meditación del Salmo 91:1. La palabra de Dios dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí vemos dos acciones que nosotros necesitamos hacer. Como hijos de Dios, como personas que creemos lo que su palabra dice, que sabemos que son promesas que Dios cumple a cabalidad. Entonces aquí la palabra en este salmo, en este versículo 1 del Salmo 91, me está animando, nos está animando a ti, a mí, a habitar, ¿sí? Este es un verbo, entonces implica una acción. Lo que nosotros pudiéramos invertir mejor el tiempo es en habitar en la presencia de Dios. Habitar ahí en ese lugar donde podemos ir a conversar con Dios. En Hebreos, la palabra nos dice que podemos ir confiadamente al trono de la gracia de nuestro Padre. Entonces, cuando una persona habita un lugar, por ejemplo, en una casa yo puedo tener que me hayan heredado, regalado o comprado una casa, pero si yo no la habito, no voy a disfrutar del beneficio de ella. Voy a saber que la tengo, ¿verdad? Voy a saber que la poseo. Pero si no la habito, yo no voy a disfrutar de ese lugar, de esa propiedad. Entonces Dios nos ha dado una propiedad, nos ha dado un lugar donde habitar, y eso es su presencia. Ese es el trono de su gracia. Y te voy a leer aquí textualmente como dice en esta versión de Nueva Traducción Viviente. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. En Reina Valera dice: mora a la sombra del omnipotente Dios. Entonces, como consecuencia de habitar, vamos a empezar ¿a qué? A morar, a tomar ese espacio de ir a la presencia de Dios, al trono de su gracia. Vamos a tomar tiempo para estar allí con el Dios Todopoderoso. Imagínate qué cita. A veces nosotros decimos: no, yo nunca he tenido ninguna reunión importante en mi vida, ¿sí? No, a mí nunca me han invitado a ese tipo de eventos. Pero aquí Dios, el Dios de la creación, el Todopoderoso, nos invita a habitar con Él, a vivir con Él. Y en ese momento vamos a ¿qué? A tener otra bendición: morar, ¿sí? Formar parte. ¿De qué? De su sombra. La sombra, ¿verdad? Que cuando hay un determinado momento del día, que esa sombra se refleja. Y si una persona está bajo la sombra de alguien, es porque es más grande, tanto puede ser de altura como de ancho, y forma una protección. Entonces, si yo decido tomar la acción de habitar bajo el abrigo de Dios, ¿sí?, va a provocar esta acción personal, va a provocar que yo more, ¿sí?, que viva, que me proteja, que me acoja a la sombra. ¿De quién? Del Dios Todopoderoso. ¿Te fijas qué lugar tan seguro? ¿Qué lugar tan impresionante? Y es nada más, depende de tu decisión y mi decisión, disfrutar de este pequeño versículo, pero poderoso, del Salmo 91. Posteriormente vamos a ir meditando en cada parte de este salmo. Te dejo esto en tu corazón para que lo medites, para que lo reflexiones en lo secreto de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo es un poema, ¿verdad?, escrito por Moisés después de haber pasado una temporada muy difícil en el desierto y haber estado bajo la plaga de las serpientes. Y fíjate como dice en el versículo 3 y 4.
Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Qué palabra tan hermosa y qué palabra que nos da una seguridad en Él, ¿verdad? Porque solo en Él, así lo dice, lo escribe así, solo, o sea, nadie más. No hay otro lugar de mayor seguridad más que Dios. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador. El enemigo, Satanás, los espíritus inmundos, van a estar tratando de desanimarte, de acabar contigo. Recuerda que el propósito de ellos es matar, hurtar y destruir. Pero el propósito de Dios es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, solamente nuestro Dios, el Todopoderoso, nos puede librar de esos ataques, de esas planificaciones que se hacen en contra nuestra. Porque también la palabra dice que ninguna arma forjada, que ninguna arma que se fabrique en contra de nosotros va a ser prosperada. Solo Él nos puede librar. Nuestra confianza necesita estar puesta al 100% en nuestro Padre. Y aún de mortíferas plagas. Imagínate, comento, ¿verdad? Que en este momento el pueblo de Israel había pasado una plaga muy, muy fuerte de serpientes, ¿verdad? Y que habían pues muerto bastantes. Pero aún así, ¿verdad? Dios nos guarda de mortíferas plagas. En este tiempo tan difícil que hemos pasado la humanidad, Dios nos ha guardado de esas mortíferas plagas. Y aún recuerda que si fuera el propósito de Dios que ya estemos en su presencia, eso es una bendición. Porque vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces en Dios no hay pérdida. En Dios jamás hay pérdida. En Él siempre hay ganancia. Hay vida y ganancia. Entonces nosotros tenemos que aprender a reconocer, como dice esta palabra aquí en el Salmo 91:3, que solo en nuestro Dios Todopoderoso nosotros estamos seguros. De todo, de mortíferas plagas, del lazo del cazador. Y dice el 4, pues te cubrirá con sus plumas. Ay, qué amor tan grande el de Dios, ¿verdad? Que nos protege como esa gallina a sus polluelos, también dice otro versículo. Y bajo sus alas hallará refugio. Yo me imagino, ¿verdad? Que bajo las alas de un ave es un lugar confortable, un lugar de calor, un lugar de amor, de protección. Pero es de una protección, la que Dios nos da, una protección cálida, ¿verdad? No es que vamos a estar en esas alas, ¿verdad? Debajo de esas plumas, que vamos a estar así como que temblando, ¿verdad? ¿Verdad que es muy preocupante que te anden cazando? ¿Verdad? En lo normal, ¿verdad? Si alguien nosotros viéramos a nuestro cazador en lo natural, pues pasaríamos, yo creo que en un nervio, bueno, yo por lo personal pasaría como un nervio increíble, ¿verdad? De sentirme perseguida, atacada. Pero saber que voy a estar bajo las plumas, bajo las alas de Dios, ¿sí? Aparte de ser un lugar de seguridad, es un lugar confortable. Es un lugar cálido. Ay, yo no sé si tú, pero yo agradezco a Dios esa manera de cuidarnos. Y bajo sus alas hallarás refugio. ¿Sí? Imagínate estar ahí como perdidos, como no saber dónde recostar la cabeza, dónde es el lugar donde nosotros hallamos protección, y está ahí, bajo las alas de nuestro Dios, y vamos a encontrar ¿qué? Refugio. Y para terminar, en el versículo 4 dice, su verdad será tu escudo y tu baluarte. Dios es impresionante. Así lo considero yo. Grande, poderoso, incomparable e impresionantemente amoroso. Y Él es nuestro lugar de seguridad. Él es nuestro refugio. Su palabra. Porque su verdad, cuando nosotros leemos aquí en ese versículo, su verdad, estamos hablando de su palabra. Su palabra va a provocar para nuestras vidas escudo
y baluarte, ¿sí? Mira, en el 3 nos habla de un lugar confortable, un lugar cálido, donde vamos a ser refugiados. Pero en el 4 nos habla que su palabra va a ser nuestro escudo, nuestro baluarte. O sea, nos da fuerza, ¿sí? Nos da autoridad, ¿sí? Vamos a ser esas personas que vamos con su palabra nosotros a establecer su reino, ¿sí? A conquistar, a llamar su reino a la tierra con su verdad, ¿sí? Vamos a ser esas personas, tú y yo, que vamos a ir al ataque, ¿verdad? Que no vamos a estar con ese temor de las plagas, con ese temor del lazo del cazador. Y aún si estamos en esta temporada de la vida que te menciono, podemos correr a Él, podemos estar delante de Él. Él nos va a resguardar de ese peligro, en ese lugar de seguridad. Pero también nos da su palabra, nos da su verdad que es eterna, y esta nos va a hacer ¿qué? Nuestro escudo. Viene el lazo del cazador, viene esa acechanza, y nosotros vamos a poner ese escudo de la palabra que nos crea esa protección eterna. Y va a ser que ese baluarte, ese castillo, ese lugar impenetrable. Fíjate bien qué poderoso es esto. En Dios, solo Él nos va a librar y nos va a meter a un lugar de seguridad confortable, cálido. Pero también nos va a dar su palabra, nos da su palabra, que debe estar sembrada en nuestro corazón, puesta en nuestra mente, decretada por nuestra boca, y eso es nuestro escudo, nuestra fortaleza, el lugar de refugio, el lugar, ese baluarte poderoso, impenetrable. ¿No se te hace un regalo increíble de parte de Dios? Impenetrable. No hay dardo que pueda penetrarlo. Te animo a ir a ese lugar de seguridad, a habitar en la presencia de Dios, a que te escondas en ese refugio, en ese lugar cálido, y a emplear la palabra, establecerla, creerla, profetizarla, decretarla, porque es nuestro escudo que protege nuestro corazón, porque esa era la función del escudo, proteger el corazón, y es un baluarte impenetrable. Recuerda, este salmo es un salmo para que nosotros aprendamos a vivir en la seguridad de Dios, en esa seguridad que Él nos regala al habitar en su presencia, al habitar ahí en ese lugar de seguridad que hemos visto que es tan confortable como las plumas, como estar debajo de las alas, pero también que a través de la verdad, que es su palabra, que es Jesús, estamos con ese escudo frente de nosotros y estamos en ese baluarte, en ese lugar impenetrable, donde nosotros podemos aprender a estar confiados en Dios. Confiados en que Él es quien nos está cubriendo, que nos está guardando, que nos está protegiendo. Y fíjate lo que vamos a ver ahora en estos dos versículos del Salmo 91. Vamos a estar meditando en los versículos 5 y 6. Dice que si tú y yo estamos allí en ese lugar de seguridad, nosotros no vamos a temer el terror de la noche. Dice el 5, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Aquí lo interesante es que está hablando de tiempos, está hablando de momentos que están refiriéndose a cierta etapa del día, ¿verdad? Hablan del día, de la noche, ¿verdad? Habla del mediodía. Entonces, ¿qué nos quiere Dios dar a entender en estos versículos? Que Él es nuestra protección en todo momento, tanto cuando nosotros estamos despiertos como cuando estamos dormidos. Y nuestra confianza debe de estar en esa protección, porque aun cuando nosotros dormimos, Él nos está cuidando, Él nos está protegiendo, Él está peleando por nosotros, cuidándonos, resguardándonos, ¿no? Dice, no temerás. Cuando tú y yo
venimos a habitar, ¿sí? Ahí en la presencia de Dios. Nosotros no vamos a tener temor. El temor se va a ir de nuestras vidas porque vamos a saber y estar totalmente convencidos en el lugar de seguridad que estamos. Su corazón, el corazón del Padre. Entonces, el temor se va a ir de nuestras vidas. No temerás del terror de la noche. Cuando vemos esto, implica que la noche es oscura, ¿verdad? En estos momentos que se escribió este salmo, no había luz eléctrica. Entonces la penumbra era fuerte, como por ejemplo, si tú y yo en algún momento dado vamos al campo y nos quedamos a dormir allá, ¿verdad? Acampamos. ¿Verdad que no logramos ver así como a plenitud, como cuando la facilidad de prender un foco de la luz eléctrica? Podemos hacernos de una lámpara, pero va a alumbrar hasta cierto diámetro, ¿verdad? Va a ser muy dirigida. No vamos a ver la totalidad. Entonces Dios en este salmo nos anima a que cuando nosotros estamos en Él, ese terror de la noche, esa inseguridad de no ver a plenitud, se va a ir de nuestras vidas. Y dice terror, ¿verdad? O sea, es un miedo profundo. Es esas etapas de la vida donde no sabemos qué va a suceder y tenemos miedo, o sea, tenemos pánico, ¿verdad? Porque a veces pasamos esas temporadas que no sabemos qué está sucediendo, ¿verdad? Y los discípulos lo pasaron. Los discípulos pasaron este terror. ¿Cuándo lo pasaron? Cuando vieron a Jesús caminar sobre el mar, ¿verdad? Y pensaron que era un fantasma. Lo que la palabra ahí dice que tuvieron miedo, dice en el original, la palabra original significa pánico, ¿verdad? Entonces tú y yo a veces vamos a pasar temporadas de la vida que ese terror nocturno va a venir, ¿verdad? Pero ¿dónde vamos a hacer ese cambio de ese terror a seguridad? Habitando. Entonces, habitando en su presencia, habitando ahí bajo su sombra, bajo sus alas, en su baluarte, protegidos con ese escudo, ese terror nocturno de ese momento de la vida que no sabemos qué va a suceder, que hay tanta oscuridad, ¿verdad? Que parece que esta situación no va a tener salida. Dios nos va a librar de ese terror cuando nosotros habitamos en su presencia. Sabremos que ni la flecha que vuela de día nos va a dañar. Día implica ¿qué? Luz, ¿verdad? Cosas que podamos ver y que podamos nosotros sortear y que podamos defendernos. Pero aún en la luz, en ese momento que podamos estar muy bien, ¿verdad? Van a haber flechas, ¿sí? El enemigo va a querer enviar esas flechas, ¿verdad? De fuego, ¿verdad? A nuestra mente para traer esa incertidumbre. Y nosotros, ¿verdad? No nos vamos a encandilar con esa luz, sino que vamos a estar con una capacidad de vista aún en una luz muy fuerte, ¿verdad? Y no vamos a temer a esas flechas que van a ser para nosotros muy visibles, muy de discernimiento, muy que vamos a determinar, ¿verdad? Pero estando en su presencia, nosotros no vamos a temer el terror de la noche, ni las flechas que vuelen de día. Esos problemas que vamos a ver, esas enfermedades, esos pleitos, esa tristeza, ¿verdad? Esa angustia, que son esas flechas que vienen y nosotros las vemos, ¿verdad? Las vemos. No vamos a temer esas flechas. Vamos a tener la seguridad que tanto en la oscuridad como en plena luz del día, nosotros estamos protegidos por Dios. ¿Qué otra cosa no vamos a temer? No temeremos ni la peste que acecha en las sombras. Esos momentos que no es ni, como quiere mi esposo, no es ni de día ni de noche, ¿no? Como un poema que creo que hay, ¿verdad? Que no es ni de día ni de noche, que es eso cuando en esa transición del día a la noche, ¿verdad? Que no es una oscuridad como tan fuerte, pero no podemos tener una visibilidad tan clara tampoco, ¿verdad? Hay esas pestes, hay esas cosas que huelen mal, ¿verdad? Que a veces no alcanzamos a discernir de, como cuando decimos, ¿qué huele? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Que no alcanzamos a tener a plenitud ese discernimiento, esa certeza de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Esas pestes, esas cosas que son malolientes, egoísmo,
soberbias, envidias, ¿verdad? Que a veces no alcanzamos a determinar de dónde viene. ¿Qué hicimos nosotros para que haya esos sentimientos hacia nosotros, ¿verdad? Son esos malos olores. Aún de esas situaciones de envidias, como te decía, ¿sí? De malos pensamientos hacia nosotros, de maldiciones, de malas palabras que se dicen contra nosotros y que nosotros no alcanzamos a determinar, de eso también no tendremos temor. ¿De qué otra cosa vamos a tener temor? Ni la plaga que destruye a mediodía. ¿Cuándo hay más luz? Del día. Pues a la mitad, ¿verdad? Es resplandecientes los rayos solares en ese momento. Entonces hay plagas que hay en esa luz tan clara, ¿verdad? Que sí vamos a poder determinar qué es, discernir qué es. Entonces, de acuerdo a este salmo, a este hermoso consejo de la palabra, a esta animación de la palabra, nos dice, Malena, Juan, Pedro, ¿verdad? Ahí pon tu nombre. ¿Sí? Si habitas al abrigo del Altísimo y te acoges a la sombra del Todopoderoso, si te escondes bajo sus alas, si estás bajo sus plumas, si crees en su verdad, ella será tu escudo y tu lugar de protección, tu baluarte. Entonces va a suceder que no temerá tu corazón a los terrores de la noche, ni a las flechas que vuelan de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni las plagas que destruyen a mediodía. Nuestro corazón no estará en temor si vivimos en el lugar de seguridad, su presencia. Sobre todo, pon atención en el versículo 7. Te recuerdo que este salmo fue escrito por Moisés durante una plaga muy fuerte de serpientes. Entonces te puedes imaginar estar ahí bajo esas plagas y la cantidad de personas que murieron en ese momento, ¿verdad? Y que ahorita nosotros podemos estar expuestos a muchas situaciones y a muchas plagas naturales, ¿verdad? Y plagas también espirituales, donde nosotros nos tenemos que guardar en ese abrigo de Dios y estar bajo su sombra. ¿Por qué? Porque la promesa es la siguiente, de acuerdo al versículo 7 del Salmo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¡Qué promesa de Dios! Que si tú y yo estamos guardados en la seguridad de Él, en esas alas que habíamos comentado también, bajo esas plumas, siendo Él nuestro escudo y nuestro baluarte, cuando tú y yo estamos en esa posición de seguridad, que es impenetrable como lo mencionábamos, vamos a ver que puedan caer a nuestra derecha 1000 y a nuestra izquierda 10,000, pero a nosotros no nos dañará, siempre y cuando estemos habitando en su presencia. Recordemos siempre que el mejor lugar que nosotros tenemos, donde vamos a disfrutar de muchas promesas y donde vamos a ser cubiertos y protegidos, es ese lugar de la presencia de Dios. ¿Dónde la encontramos? Solamente tienes que disponer tu corazón, porque Él es omnipresente. Y nada más conversa con Él, bajo ese lugar calientito, y disfruta cada una de sus promesas. Ese salmo nos quiere animar, Dios, a través de estas palabras, a que así sean multitudes, que las plagas puedan ser multiplicadas, pero si nosotros estamos guardados en Él, en ese lugar de protección, en ese lugar cálido, confortable, seguro, impenetrable, nada nos dañará, en absoluto. Nada nos dañará. Dice la palabra también en el Nuevo Testamento que aunque nosotros bebiéramos cosa mortífera, no nos dañará, siempre y cuando tú y yo decidamos todos los días habitar en su presencia. Habitar en ese trono que dicen Hebreos que tenemos tú y yo acceso libre a través de Jesús.
Y que ahí, en ese lugar de protección, nada nos va a suceder. Te pongo un ejemplo. Tal vez cuando estabas pequeño y andabas en la calle y veías a una persona que no te causaba mucha confianza, la decisión que uno tomaba era correr y llegar a la casa desesperadamente, ¿verdad? Y cerrar la puerta. Y ya decía uno, ay, aquí ya no me pueden hacer nada. Aquí esa persona no puede entrar. Aquí no me pueden dañar. Aquí no me pueden tocar. Este ejemplo te lo doy para cuando tú te sientas en incertidumbre y te sientas como que no estás protegido.